Bienvenidos a la clase número 5. Estamos revisando la Ética Eudemia de Aristóteles, la edición de la editorial Alianza, la editorial española Alianza, y bajo la traducción de Carlos Mejino Rodríguez. En pantalla ustedes tienen la tapa del libro. Una vez más, les recalco que es importante que trabajemos con esta edición, con este libro, puesto que yo voy leyendo algunas páginas, voy citando partes del libro y en consecuencia necesitamos tener una edición común sobre la cual eh, trabajemos, ¿no? Bueno, ustedes saben que la Ética Eudemia está compuesta de 8 libros, ya lo dijimos en clases anteriores. Sin embargo, los libros 4, 5 y 6 se los he excluido de la Ética Eudemia, pues son parte de la ética nicomaquea, ¿no? Estamos a mitad del desarrollo de las clases, en consecuencia ya hemos revisado el libro 1 y el libro 2, y esta lección, esta clase trata sobre el libro tercero. Sin embargo, recordemos un poco de qué tratan cada uno de los libros que hemos revisado, ¿no? Esto es una especie de síntesis que hacemos a mitad de camino. Bueno, el libro primero presenta el tema en sí de la Ética Eudemia, que es la felicidad, y los 3 bienes que conducen a ella: la sensatez, la virtud y el placer. Y los 3 modos de vida que podrían llevarnos a la felicidad: el modo de vida filosófico, el modo de vida político y el modo de vida hedonista o placentero, ¿no? Acá cabe recalcar que la felicidad es un punto de llegada, es decir, un ser humano solamente puede decir que ha sido feliz momentos antes de morir, ¿no? En ese sentido, la felicidad no es una situación en la cual uno está a veces feliz o está a veces no feliz, sino la felicidad es básicamente un estado al cual llegamos cuando llegamos al punto final de nuestras vidas. Sin embargo, también en el libro primero Aristóteles empieza a plantearnos la idea y la noción de la virtud, que la va a desarrollar con más detalle, la va a desarrollar con más atención en el libro segundo. Sin embargo, acá ya empieza él a plantearnos la idea y la noción de la virtud. Es importante señalar de que Aristóteles está desplazando la noción militar de la virtud, que uno la encuentra en Homero, a una noción, podríamos decir, hermenéutica o argumentativa de la virtud como acción, ¿no? Como la acción racional en búsqueda del justo medio. Bueno, que eso es algo que va a aparecer con mayor desarrollo en el libro segundo, ¿no? El libro primero finaliza con las opiniones sobre el mejor bien, sobre cómo el bien no es solo una idea, y justamente en esta reflexión Aristóteles empieza a apartarse de su maestro Platón. Platón fue maestro durante 20 años de Aristóteles. Aristóteles estuvo 20 años en la academia, ¿no? En esta institución en la cual Platón, pues, enseñaba y desplegaba su saber, sus obras. Y para Platón hay una idea clara de un mundo de las ideas y un mundo sensible. En ese sentido, para Platón, el bien solo puede encontrarse en el mundo de las ideas. En cambio, para Aristóteles, el bien no es solo una idea. El bien es algo que el ser humano está llamado, está convocado a vivir, a experimentar. Bueno, el libro segundo, que también ya lo revisamos, enfatiza en la definición de virtud y nos dice que la virtud es la mejor disposición, estado, capacidad de todo cuanto tiene algún uso o función. Y es allí donde nos va a plantear la idea de la virtud ética, ¿no? Y nos dice la relación de la virtud ética con el placer y el dolor, en ese sentido, la virtud como término medio, es decir, como el modo de ser intermedio entre el exceso y el defecto. En el desarrollo de las clases yo utilizaba el siguiente ejemplo. Pensemos en la valentía u hombría, como la llama Aristóteles, ¿no? Eh,
La valentía sería un término medio entre la temeridad y la cobardía. En ese sentido, la temeridad sería el exceso de valentía, y la cobardía sería el defecto. La valentía estaría situado, dependiendo del caso concreto, ya sea entre el exceso y el defecto, es decir, entre la temeridad y la cobardía. Aristóteles va a aclarar, y eso es algo que vamos a ver justamente en esta lección, en la lección de esta clase, porque en esta clase vamos a tratar el libro tercero, va a aclarar de que la valentía está más cerca de la temeridad, ¿no? O sea, es decir, la valentía no puede estar más cerca que la cobardía, porque la cobardía es la ausencia de la valentía en particular, pero estaría en algunos casos más cerca de la temeridad. Bueno, en el libro segundo también revisamos cómo el hombre es considerado principio y causa responsable de sus acciones, ¿no? Y acá es muy, pero muy importante reflexionar sobre el término responsabilidad o responsable, ¿no? El término responsabilidad proviene del latín, en este caso hablamos del latín, res, que significa cosa, y ponsos, que significa peso, ¿no? La responsabilidad sería el peso de nuestras decisiones, el peso de nuestros actos. Ser responsable de nuestras decisiones es la condición de responder por lo que hacemos, porque lo que hacemos, teóricamente, o por lo menos en principio, lo hacemos voluntariamente. Em, Posiblemente no seamos responsables de lo que hacemos involuntariamente o de lo que hacemos sin un ejercicio libre de nuestra voluntad. Si una persona me amenaza con un revólver y me dice, agrede a tu compañero, y voy y lo agredo a mi compañero, pues podría decirle que no soy responsable de esa acción. ¿Por qué? Porque no la hice bajo una voluntad libre, mi voluntad estaba viciada. Y es justamente en el libro segundo donde Aristóteles va a trabajar un acercamiento a, a lo que llamamos voluntario, una determinación de lo voluntario. Nos dice Aristóteles que lo voluntario no es la acción conforme al apetito, no es la acción conforme al impulso, no es la acción conforme a la intención, tampoco lo es conforme a la elección. Si pensamos la elección es simplemente como un deseo, como un impulso, ¿no? Es decir, tomamos la decisión, pero una decisión sin ser pensada, ¿no? Y es justamente allí donde se encuentra, en el pensamiento, donde se encuentra la idea y la noción de voluntad para Aristóteles. Lo voluntario, según Aristóteles, consiste en actuar según el pensamiento, ¿no? Y esto significa la dianoia en griego, pero esta idea de actuar según el pensamiento significa que pensamos antes de actuar, no es simplemente un impulso, no es simplemente, podríamos decir, una reacción, ¿no? Eh, y es allí donde Aristóteles llega a una definición final de lo voluntario, una definición que a mi parecer es una definición exquisita, es una definición sumamente interesante, ¿no? Porque nos dice, lo voluntario es lo que uno hace estando a su alcance hacerlo por sí mismo y sin ignorancia. Creo yo que es necesario desmenuzar, ya lo hicimos en la clase previa, ¿no? Pero desmenuzar este, esta definición. Si lo voluntario es lo que uno hace estando a su alcance hacerlo, significa de que uno hace cosas, pero no todas las cosas que hace son cosas voluntarias. Uno hace cosas ya sea porque hay una fuerza externa que lo obliga, uno hace cosas porque hay un estado de necesidad que lo condiciona, uno hace cosas, podríamos decir, sin libertad. Pero si estuviera a nuestro alcance ejercer esta libertad, pues la acción que haríamos sería necesariamente una acción voluntaria, una acción en la cual mi libertad no se encuentre interferida, no se encuentre
condicionada, ¿no? Bueno, una libertad condicionada no es una per se una libertad, ¿no? Pero no solamente eso, no solamente lo voluntario, aquello que uno hace estando a su alcance hacerlo, sino además hacerlo sin ignorancia. Acá Aristóteles nos está solicitando un poco de ilustración, es decir, saber por lo menos mínimamente qué es lo que hacemos y las consecuencias que ello trae. Hay un filósofo alemán que se llama Karl Otto Appel, Karl Otto Appel, que es un pensador cercano a la escuela de Frankfurt, una escuela de pensamiento eh, alemán marcada justamente por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, que se desarrolla tanto entre Alemania y entre Estados Unidos, porque los pensadores, algunos de ellos salen de Alemania justamente ante la presión de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Karl Otto Appel es un pensador cercano y Appel nos convoca a pensar la ética a partir de pensar en las consecuencias de nuestras acciones. O sea, es decir, un pensamiento ético, dice Apple, es un pensamiento ilustrado respecto a los resultados de nuestras acciones. En ese sentido, podríamos decir de que esta reflexión de Karl Otto Appel la encontramos en esta definición de lo voluntario, ¿no? Voluntario es lo que uno hace estando a su alcance, hacerlo por sí mismo y sin ignorancia. O sea, no voy a poder tener un comportamiento ético si no pienso en el por qué hago y las consecuencias de lo que hago. En ese sentido, Aristóteles culmina el libro segundo con su definición de libre elección. Para Aristóteles, la elección es el deseo deliberado de los medios a nuestro alcance para conseguir el fin. Bueno, de eso trató el libro segundo y ahora nos ocupamos del libro tercero. El libro tercero gira en torno a las virtudes éticas. El libro tercero es una especie de catálogo de un conjunto de virtudes éticas, entendidas estas virtudes como términos medios, es decir, un término medio entre el exceso y el defecto. Esta lección que estamos llevando a cabo, que gira alrededor del libro tercero de la Ética Eudemia, es una lección preparatoria para la reflexión respecto a la justicia. Ya veremos que este libro tercero Aristóteles termina señalando, bueno, ahora ya estamos listos y preparados para hablar sobre la justicia. Lamentablemente, el libro cuarto de la Ética Eudemia fue trasladado a la Ética Nicomaquea. Y en la Ética Nicomaquea ocupa el libro quinto de la Ética a Nicómaco, de la Ética Nicomaquea, eh, está dedicado a la reflexión de la virtud de la justicia. Lamentablemente, esa reflexión no se encuentra en la Ética Eudemia, sin embargo, estamos en un curso prefacultativo con la intención de generar un conjunto de saberes y conocimientos básicos, propedéuticos para el estudio de la carrera de Derecho. En consecuencia, vamos a tener una pequeñísima referencia que la vamos a profundizar en la siguiente lección, esto por una cuestión también de tiempo. Bueno, entonces, el libro tercero nos prepara, nos coloca delante de un catálogo de virtudes éticas, un catálogo de una virtud entendida como término medio entre el exceso y el defecto. Bueno, de eso es de lo que trata el libro tercero de la Ética Eudemia, bajo la edición de la editorial Alianza, ¿no? Bueno, vamos a tratar el análisis de las virtudes éticas. Aristóteles nos dice que hay términos medios en las virtudes. Es más, una virtud ética es justamente la elección de este término medio. Y esta elección, básicamente el término medio, proviene de un razonamiento conforme al caso concreto. Vamos a ver de que Aristóteles no va a plantear la idea de la virtud como, podríamos decir, como la elección de un bien absoluto, sino es un bien relativo, porque un término medio es un bien relativo, ¿relativo a qué? A los extremos, ¿se entiende? Relativo a los excesos, relativo a los defectos,
Por ejemplo, vuelvo a la idea de la valentía, que es justamente la primera categorización, ¿no? O sea, tenemos por un lado la temeridad, por otro lado la cobardía, y está entre la temeridad y la cobardía, no como un punto aritmético, medio aritmético, sino como un punto de tensión conforme al caso concreto. Vamos a seguir trabajando esta idea en las siguientes clases, pero es necesario que empecemos a reflexionar sobre la virtud ética, no como algo, no como un bien ideal, sino como una condición relacional que depende mucho del caso concreto. Bueno, en este capítulo Aristóteles realiza una catalogación de algunos términos medios, algunas virtudes éticas. La primera que revisa es la hombría y nos va a hablar allí del hombre viril. La segunda que revisa es la moderación y vamos a hablar sobre el hombre moderado. La tercera es la apacibilidad y vamos a hablar sobre el hombre apacible. La cuarta es la liberalidad y hablaremos sobre el hombre liberal. La quinta, sí, la quinta es la magnanimidad y hablaremos sobre el hombre magnánimo. La sexta, la magnificencia y hablaremos sobre el hombre magnífico. Y después va a ser un recuento de otras, ¿qué les puedo decir? De otros estados, de otras disposiciones, entre ellas el hombre justo, el respeto, la amabilidad, la dignidad, la sinceridad, entre otros. Bueno, pues empecemos con nuestra revisión de este libro de la ética Eudemia. El primer punto, la primera virtud ética que va a revisar es la hombría o andreya. ¿Y qué nos va a decir sobre la hombría? Nos va a decir, la temeridad y el miedo son contrarios, ¿no? Obviamente, por aquí está lo temerario y por acá estaría el miedo o el cobarde, ¿sí? El cobarde es el que tiene más miedo que el debido. El temerario tiene menos miedo que el debido. La hombría o la valentía sería el término medio entre la temeridad y la cobardía. Bueno, este es el ejemplo que hemos utilizado, ¿no? Como para hablar justamente de términos medios. Sin embargo, en la lectura de la página 115, 116, 117 y 118, van a ver la manera, la forma en la cual Aristóteles empieza a trabajar la hombría y empieza a trabajar la relación de la hombría respecto del temor, respecto del miedo. Es decir, en qué sentido la hombría y la valentía está más cerca de la temeridad, por ejemplo, que de la cobardía. Leamos parte, yo por lo menos les invito a ustedes a leer en sí la totalidad de estas páginas, pero leamos parte de estas páginas. Voy a partir de la página 115 a mitad de página. El segundo parágrafo, podríamos decir, que parte con la siguiente frase. Dice, casi todo el mundo cree que ser viril está en relación con el temor y que la hombría es una de las virtudes. Y hemos distinguido antes en el esquema la temeridad y el miedo como contrarios, pues son de algún modo opuestos entre sí, ¿no? La temeridad y el miedo son contrarios, son opuestos entre sí. Vuelvo a la lectura. Es evidente, por tanto, que quienes son llamados en función de tales modos de ser serán opuestos de la misma manera unos a otros. Como por ejemplo el cobarde, y aquí nos aclara, ¿no? Que es el cobarde, pues este es llamado así por tener más miedo de lo debido y ser menos temerario de lo que se debe. Estoy en la página 116. Y el temerario, nos va a dar acá una definición de temerario, nos dice el temerario, pues este es llamado así por ser de la clase de los que tienen menos miedo de lo debido y más temeridad de la que se debe. Y esto porque deriva por paronimia, y miren, allí en la palabra paronimia hay un pie de página, por eso es importante trabajar con la edición de Carlos Mejino Rodríguez, porque acá Carlos Mejino Rodríguez en un pie de página nos va a hacer una aclaración, nos va a decir paronimia, es decir, porque recibe su denominación a partir de un nombre semejante, como por ejemplo el gramático recibe el nombre de la gramática y el viril de la virilidad. En ese sentido, podríamos decir de que se deriva por paronimia, vuelvo a la lectura, dice, en efecto, el temerario es llamado así por el parónimo de temeridad. De ese modo, como la hombría es el mejor modo de ser respecto del miedo y la temeridad, y no se debe ser ni como los temerarios ni como los cobardes. ¿Por qué no se debe ser ni como los temerarios? Nos aclara Aristóteles, nos dice, pues para unas cosas son deficientes y para otras excesivos, ¿no? Los temerarios.
ni como los cobardes, y nos aclara otra vuelta Aristóteles y dice, pues estos hacen lo mismo, aunque no respecto de las mismas cosas, sino al contrario. Esto es, son deficientes en ser temerarios y excesivos en tener miedo. Resulta evidente que la disposición intermedia, podríamos decir la disposición virtuosa, entre la temeridad por un lado y la cobardía es la hombría, pues esta es la mejor. Entre la página 116 y 117, Aristóteles va a hacer un recorrido cuestionando eh, hasta qué punto el temor, el miedo, eh, es, podríamos decir, un factor que influye en la definición de la hombría. Y creo yo que llega a una especie de conclusión que está en la página 118, que dice lo siguiente, estoy en la línea 367, en la séptima línea de la página 118, es un parágrafo que empieza de la siguiente manera, dice, pero queda la duda de si para el hombre viril nada es temible y de si es posible que no tenga ningún miedo o nada impide que él sea del modo descrito, la hombría es en efecto consecuencia de la razón y la razón manda elegir lo bueno. Por eso, el que no soporta las cosas temibles por causa de ellos, ese o está fuera de sí o es un temerario, mientras que solo es intrépido y viril quien lo hace por lo bueno, ¿no? Y obviamente, elegir lo bueno es consecuencia de la razón. Aristóteles acá no nos va a dar una respuesta. Aristóteles nos está señalando de que depende del caso concreto, pero allí obviamente elegir lo bueno va a ser consecuencia de la razón. Vuelvo a la lectura, dice, así pues el cobarde teme incluso las cosas que no debe y el temerario arrostra aún las que no debe. Por su parte, el hombre viril hace en ambos casos las cosas que debe y en ese sentido es un término medio. ¿Por qué? Porque se adecua al deber ser, se adecua al mandato de la recta razón. Bueno, lo que estamos haciendo acá en clases es básicamente revisar y leer pedazos de la Ética Eudemia, pero a la vez lo que yo intento hacer es explicar, hago lo posible de colocar en sencillo lo que Aristóteles le da una y otra vuelta. Bueno, Aristóteles nos va a hablar a continuación, después de la página 118, respecto a 5 tipos de hombría. Por un lado, la hombría cívica, causada por el respeto y por la ley. Por otro lado, la hombría militar, causada por la experiencia y el conocimiento. La hombría causada por la ignorancia. La hombría debida a la esperanza. Acá nos aclara que bajo este tipo de valentía se soporta los peligros. Y la causada por el deseo, una especie de pasión irracional, deseo amoroso e impulso. Después de toda esta exploración que va por la vía negativa, ¿no? Aristóteles empieza a explorar, colocando ejemplos. Aristóteles lleva a cabo un análisis del temor, ¿no? Continúa con la idea del temor y concluye, esa es su conclusión que me parece interesantísima, que el hombre viril lo es en relación con lo temible, o sea, la valentía lo es en relación con lo temible, la manera en la cual actuamos conforme a la recta razón en un caso concreto. Y miren, acá Aristóteles va a hacer referencia a una de las obras clave del pensamiento griego antiguo. Me refiero a la Ilíada. La Ilíada fue escrita por Homero. Se cree, se considera que tanto la Ilíada y la Odisea eran relatos que Homero repetía de memoria, ¿no? Hay una condición oral muy curiosa. Hay un especialista en literatura, en particular en historia de la literatura, que se llama Arnold Hauser. Hauser señala de que es sumamente clara la idea y la noción de que la Ilíada era un poema oral, o sea, es decir, las personas lo recitaban. En consecuencia, Aristóteles es posible que más que haber leído la Ilíada, la haya escuchado, ¿no? Y Homero es justamente uno de los grandes, grandes recitadores y a él se lo considera el autor de la Ilíada y de la Odisea. Bueno, en la Ilíada hay una escena muy importante, y es la escena en la cual Héctor, a sabiendas de que se va a enfrentar a Aquiles, una especie de semidios, lo hace, lo hace enfrentándose a lo temible. ¿Por qué? Porque Héctor sabe que puede y que lo más seguro es que vaya a morir.
Sin embargo, Héctor lo hace básicamente por su honor. Y Héctor enfrenta a Aquiles. Y bueno, Aristóteles toma el ejemplo de Homero, el ejemplo de la Ilíada, y señala de que Héctor, que soporta el peligro de enfrentarse a Aquiles, es la representación, es el ejemplo de la hombría cívica, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar justamente en este primer punto es esta relación respecto a la hombría, a la valentía, en relación al temor, en relación a la temeridad, ¿no? Yo creo que es justamente esta idea de que el término medio no es un término aritmético, no significa que es aquello que está aritméticamente a la mitad, sino es una virtud ética en la medida en la cual hay una decisión ética respecto a una situación concreta. Y acá la situación concreta de Héctor sabía que se iba a enfrentar a Aquiles y sabía que era muy posible que pierda la vida. Héctor toma, podríamos decir, esta acción de elegir, y esta acción de elegir lo hace virtuoso, muy por encima de temerario, ¿no? Bueno, van a ver de que el texto, o lo están viendo, de que el texto de Aristóteles está llenísimo, perdón, de ejemplos. Bueno, pasemos al siguiente punto, la moderación y la intemperancia. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? Nos dice, el intemperante es el que no ha sido frenado ni curado de algún modo. O sea, es decir, es aquel que no tiene freno, que es incapaz de recibir freno, ¿sí? También son intemperantes los incurables mediante castigo. O sea, pese a que lo castigues, no tiene freno. Es como un niño, podríamos decir, no tiene freno, pese a que lo regañas, lo castigas, no tiene freno, es intemperante. Lo opuesto al intemperante, o en el otro extremo del intemperante, se encuentran los insensibles, es decir, los inflexibles respecto a los placeres. Acá Aristóteles nos da un ejemplo interesante y nos dice, aquella persona que delante de o ante una hermosa melodía simple y llanamente no expresa ningún tipo de deleite o de sensación. Mientras que el sensible, ante una bella melodía o ante una bella escultura o ante un hermoso cuadro, se queda atónito, mirando o escuchando. Es decir, la belleza para Aristóteles tendría esta capacidad de poder sacarnos de nosotros mismos frente al acontecimiento de lo bello, de lo podemos decir, de lo sublime de la presencia de la obra de arte. Y acá la idea de lo sublime es algo que estuvo presente en el pensamiento griego y en el pensamiento estético de los griegos y que, después de Kant, en realidad, porque hasta Kant se sigue analizando lo sublime en la estética y pues los autores contemporáneos de estética ya han descuidado la idea de lo sublime. Pero bueno, el insensible sería aquel que no se emociona delante de una hermosa melodía o delante de una hermosa obra de arte, ¿no? Los comediógrafos, los que escribían comedias, los representan o los presentan a los insensibles como rústicos. Bueno, ¿cuál sería el término medio entre el intemperante, que no tiene freno, y el insensible? Bueno, el término medio sería la moderación. La moderación es el término medio entre la intemperancia y la insensibilidad. Aristóteles señala, la moderación será el estado intermedio en relación con los placeres derivados de los objetos sensibles, o sea, ya sea el interperante que no tiene freno y que en consecuencia es un exagerado hedonista, y por otro lado el insensible que nada le llega a conmover. Bueno, veamos el tercer elemento que vendría a ser la apacibilidad y la aspereza. El apacible lo es respecto del dolor que nace del impulso y es el término medio entre el áspero, el irascible o rudo, y el servil o insensato. El servil es fácilmente insultado y humillado, en cambio el apacible ni se precipita, ni se retrasa, ni se irrita con quienes no debe, ni evita irritarse con quienes debe. En ese sentido, yo les propongo leer las páginas 128 y 129. No son muy, o sea, no son extensas, no va a ser una lectura extensa, más bien va a ser una lectura corta. Entre la página 128 y 129 se encuentra
justamente el desarrollo de el número 3 romano, que es donde se encuentra justamente la apacibilidad y la aspereza. Bueno, ¿qué nos dice Aristóteles? Paso a darle lectura. Estoy utilizando Ética Aristóteles de la editorial Alianza, no se olviden eso, ¿no? Dice, se ha de indagar del mismo modo acerca de la apacibilidad y la aspereza, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Pues en efecto, vemos que el apacible lo es respecto del dolor. El apacible lo es respecto del dolor que nace del impulso por cuanto tiene una cierta disposición hacia él. Y hemos hecho una descripción y opuesto al irascible, áspero y rudo, pues toda esta clase de cosas es propia de la misma disposición, el servil y el insensato. Entonces tendríamos el apacible, que lo es respecto del dolor, que nace el impulso, y es el término medio del apacible entre quienes, entre el áspero y el servil. Bueno, vuelvo a la lectura, dice, pues prácticamente estos calificativos designan sobre todo a los que no son movidos por su impulso ni siquiera respecto a las cosas que deben, sino que son fácilmente insultados y se humillan ante los desprecios, pues es opuesto a padecer este pesar que llamamos impulso remisamente, con levedad y durante mucho tiempo. El padecerlo rápidamente con vehemencia durante poco tiempo. Y ya que, como dijimos también en otras partes, hay aquí exceso y defecto, pues el áspero es tal que padece ese pesar más y con mayor rapidez, durante más tiempo, cuando no debe, con los que no debe y con demasiados. Mientras el servil es lo contrario, es evidente que también existe un tipo intermedio en esta desigualdad. Por tanto, como esos dos modos de ser son equivocados, porque son dos extremos, resulta manifiesto que el modo de ser intermedio entre ellos es conveniente, pues ni se precipita, ni se retrasa, ni se irrita con quienes no debe, ni evita irritarse con quienes debe. De modo que, como la apacibilidad es el mejor modo de ser en relación con esos afectos, la apacibilidad será también un tipo de estado intermedio y el apacible el término medio entre el áspero y el servil. Bueno, pasemos al numeral cuarto romano, y allí Aristóteles nos va a hablar de la liberalidad. La liberalidad es el término medio entre la prodigalidad y la avaricia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La liberalidad es un estado intermedio en relación a qué? En relación a la adquisición y a la pérdida de riqueza. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que el que se alegra de toda adquisición más de lo que debe, es decir, disfruta el adquirir, el tener más dinero más de lo que debe, y se aflige ante cualquier pérdida más de lo que debe, bueno, este sujeto es un avaro, ¿sí? El que siente menos de lo que debe es pródigo, ¿no? O sea, es decir, el que ni siquiera se emociona, ni siquiera le parece, no se conmueve frente a perder dinero, ni tampoco se emociona frente a ganar, vendría a ser pródigo. Pero el que siente como es debido es liberal. O sea, vendría a ser la idea de la liberalidad, término medio entre la prodigalidad, el pródigo, y la avaricia. La idea del deber ser, es decir, sentirse como se debe, se entiende desde Aristóteles, pero lo es también con otros filósofos como Immanuel Kant, sentirse conforme a la recta razón. Esto es algo que vamos a ver cuando ya estemos concluyendo esta clase, ¿no? Que es la idea del deber ser. O sea, acá hay una idea en Aristóteles del deber ser. El deber ser es aquello que debemos hacer si tenemos, si tuviéramos una voluntad libre. Si tenemos una voluntad libre, debemos dejar guiar nuestra voluntad conforme a la razón. Y al dejar guiar nuestra voluntad conforme a la razón, pues sencillamente desarrollamos, llevamos a la práctica la idea del deber ser, ¿no? Y bueno, quien ha trabajado con mayor detalle en la crítica de la razón práctica y en la metafísica de las costumbres, así se llaman sus libros, fue Immanuel Kant, ¿no? O sea, para Kant la idea de deber ser es la piedra fundacional de su filosofía ética, ¿no? O sea, sin el deber ser eh, que tiene reminiscencia aristotélica, sin el deber ser no tendríamos la filosofía ni el pensamiento ético de Immanuel Kant. Entonces, ¿qué es esta idea del deber ser? Es básicamente comportarse conforme a la recta razón. Sigamos. La magnanimidad. La magnanimidad. Esta es
una virtud bastante curiosa, es fantástica esta virtud. Bueno, magnánimo consiste en una cierta grandeza del alma y de capacidad. La magnanimidad parece acompañar a todas las virtudes, por eso yo les digo, es fantástica esta virtud. El magnánimo se interesa por pocas cosas, entre estas se preocupa del honor. O sea, el tema central del magnánimo es el honor. Bueno, sigamos explorando. La magnanimidad consiste en considerarse a uno mismo digno de grandes bienes. O sea, yo tengo el honor, por ejemplo, de ser su profesor. Me siento digno de ser su profesor. Por otro lado, yo sería vanidoso si no solamente me sentiría digno, sino que sentiría de que ustedes no me merecen como profesor. O sea, es decir, yo soy muy gran profesor y en consecuencia soy muy vanidoso. Entonces, este vendría a ser un extremo donde la magnanimidad se convierte en vanidad. Y en consecuencia podemos llamar a un sujeto así vanidoso. ¿Por qué? Porque se creen dignos de grandes bienes sin serlo, ¿no? Yo personalmente me siento honorable de ser su profesor. Por otro lado, sería el pusilánime. El pusilánime sería aquel que diría, no, yo no merezco, la verdad, ser su profesor, yo no merezco que ustedes pasen clases conmigo, ¿no? O sea, el pusilánime es aquel sujeto que no se considera a sí mismo digno de grandes bienes cuando es digno de ellos, ¿no? En consecuencia, es un pusilánime aquel que, por ejemplo, yo qué sé, pónganse a pensar, hace un trabajo excelente y llegado el momento que alguien lo quiere felicitar, dice, no, no me merezco porque la verdad fue un golpe de suerte, no, yo en realidad no tengo esta capacidad, están sobrevalorando mi trabajo, cuando esa persona más bien es digna de estos grandes bienes, ¿no? En consecuencia, la magnanimidad está entre estos dos puntos, ¿sí? La magnanimidad es el estado intermedio entre la vanidad, la ostentación vanidosa y la pusilanimidad, ¿no? Consiste en cierta grandeza del alma, ¿no? O sea, es decir, el magnánimo es aquel que siente el honor, ¿por qué? Porque siente que es digno de grandes bienes, pero además porque así lo merece, ¿no? Como tal, el magnánimo está mucho más cercano al honor, ¿no? Esa viene a ser la idea. Revisemos un poquitito, pese a que no está acá anotado. Este punto, el punto 5, se encuentra entre la página 130 y 131. A ver, ¿qué nos dice? 130, las tres últimas líneas, si me están siguiendo. Dice, respecto a la magnanimidad, es preciso definir su carácter propio a partir de lo que se atribuye a los magnánimos. Pues igual que con otros caracteres que a causa de su proximidad y semejanza hasta un cierto punto pasan inadvertidos cuando se sigue avanzando. Lo mismo ha ocurrido con la magnanimidad. Por eso, los caracteres opuestos reivindican a veces lo mismo. Por ejemplo, el pródigo ser lo mismo que el liberal, el arrogante que el digno y el temerario que el viril, pues lo son también con relación a las mismas cosas y son limítrofes hasta un cierto punto. Igual que el hombre viril es paciente ante los peligros, también el temerario, pero el uno de una manera y el otro de otra, y esas maneras difieren en el mayor grado. Y llamamos al magnánimo según la indicación de la palabra, por cuanto ser magnánimo consiste en cierta grandeza del alma y de capacidad, de modo que parece ser semejante al digno y al magnífico, ya que la magnanimidad parece acompañar también a todas las virtudes. Pues en efecto es elogiable juzgar rectamente los grandes y los pequeños bienes, y parecen ser grandes aquellos que persigue el que posee el mejor modo de ser respecto a tales placeres. Y la magnanimidad es el mejor, pues la virtud relativa a cada cosa juzga rectamente el bien mayor y el menor, precisamente como lo mandarían el sensato y la virtud, de modo que todas las virtudes las siguen a ella, o bien ella sigue a todas, ¿no? Eso es a lo que decíamos con que la magnanimidad parece acompañar a todas las virtudes. Asimismo, las tres últimas líneas de la página 131 dice, asimismo parece ser propio del magnánimo que sea desdeñoso. Cada virtud hace a los hombres desdeñosos hacia las cosas irracionalmente grandes. Por ejemplo, la hombría
hacia el hombre desdeñoso, hacia los peligros, pues piensa que considerar un peligro como grande está entre las cosas vergonzosas y que no toda multitud es temible y el moderado es desdeñoso hacia los placeres grandes y numerosos y el liberal hacia las riquezas. Y ello parece ser propio del magnánimo, porque se interesa, escuchen acá, aunque lo tenemos también copiado en la pantalla, se interesa por pocas cosas, el magnánimo por pocas cosas y estas importantes, perdón, se interesa por pocas cosas y estas importantes y no porque le parezcan tales a algún otro. Además, un hombre magnánimo se preocupará más de qué opina un hombre honesto que muchos cualesquiera al azar, como Antifonte, tras haber sido condenado, dijo a Gatón, quien había alabado su defensa. Bueno, allá hay un pie de página que aclara quién fue Antifonte, ¿no? Vuelvo a la lectura, dice, y la despreocupación es un afecto propio sobre todo del magnánimo. A su vez, respecto al honor, a la vida y a la riqueza, cosas con vistas a las cuales parecen afanarse los hombres. No se preocupa de ninguna de ellas, excepto del honor. Además, se apesadumbraría si es deshonrado y dominado por alguien indigno, y se alegra de sobremanera si lo alcanza. Es decir, se alegra de sobremanera si alcanza el honor, esa es la idea. De este modo podría parecer entonces que está en una contradicción, pues no concuerda el ser desdeñoso de la multitud y de la opinión con el ser especialmente propenso al honor. Pero es preciso decir esto haciendo algunas distinciones. En efecto, hay honor pequeño y grande en dos sentidos, pues el honor difiere según sea debido a muchos, cualesquiera, o bien a los dignos de consideración. Y también a su vez según qué lo motive, pues el honor es grande no solo por la multitud de los que honran ni por su calidad, sino también por ser honorable. Y en verdad, tanto los cargos como los demás bienes honorables y dignos de afán son aquellos que son verdaderamente grandes, de modo que tampoco hay ninguna virtud sin grandeza. Por eso cada virtud, nos dice Aristóteles, parece hacer a los hombres magnánimos respecto de lo que es propio de cada una de ellas, como dijimos. Sin embargo, junto a las otras virtudes existe una cierta magnanimidad única, de tal manera que hay que llamar propiamente magnánimo a aquel que la posee. Y puesto que de los bienes algunos son honorables y otros, como ha sido definido antes, y de tales bienes, unos son verdaderamente grandes y otros pequeños, y algunos hombres son dignos y además se consideran dignos de ellos, ha de buscarse al magnánimo entre estos, entre los que se consideran dignos, podríamos decir, de grandes bienes. ¿Sí? Entonces, ha de buscarse al magnánimo entre estos. Es necesario hacer una cuádruple distinción. En efecto, es posible ser digno de grandes bienes y considerarse a uno mismo digno de ellos. Hay bienes pequeños y quien es digno de ellos y se considera a sí mismo digno de ellos, de esos bienes pequeños, también de estos bienes grandes, pero considerarse digno de ellos. Y es posible lo contrario para cada uno de estos casos, pues uno podría ser tal que, siendo digno de pequeños bienes, se considerara a sí mismo digno de grandes bienes honorables, y otro que, siendo digno de grandes bienes, se considerara a sí mismo digno de los pequeños. Así, el que es digno de los pequeños, pero se considera a sí mismo digno de los grandes, es censurable, pues es insensato y no está bien obtener lo que está más allá del merecimiento. Pero es censurable también quien, siendo digno de participar de tales bienes que le pertenecen, o sea, de grandes bienes, no se considera a sí mismo digno de ellos. Queda ahora el opuesto de estos dos. Quien, siendo digno de los grandes, se considera a sí mismo digno de ellos y es tal como para considerarse a sí mismo digno. Este es el elogiable e intermedio entre esos dos. Así pues, nos dice Aristóteles en la página 134, así pues, ya que la magnanimidad es la mejor disposición respecto a la elección y al uso del honor y de los demás bienes honorables, y aunque no lo es respecto a las cosas útiles, la atribuimos al magnánimo y que al mismo tiempo este estado intermedio es el más elogiable. Es evidentemente que la magnanimidad será también un estado intermedio. Y de los opuestos, como hemos descrito, uno que consiste en considerarse a uno mismo digno de grandes bienes, ¿no? Esto es lo que yo tengo copiado en la pantalla, ¿no? La magnanimidad consiste en considerarse a uno mismo digno de grandes bienes, siendo indigno. Es la vanidad, ¿no? O sea, perdón, estoy acá. La vanidad será también un estado intermedio y de los opuestos, como hemos descrito, uno que consiste en considerarse uno mismo digno de grandes bienes, estaba bien, siendo indigno es la vanidad,
pues llamamos vanidosos a cuantos se creen ser dignos de grandes bienes sin serlo. Y el otro, que tiene que ver con no considerarse a uno mismo digno de grandes bienes, siendo digno de ellos. Es la pusilanimidad, pues parece ser propio del pusilánime que, poseyendo bienes por los que se podría considerar con justicia digno, no se considera a sí mismo digno de ninguno grande, de modo que es necesario que la magnanimidad sea un estado intermedio entre la vanidad y la pusilanimidad. Bueno, Aristóteles continúa con una serie de digresiones y con una serie de aclaraciones justamente sobre la magnanimidad. Pero bueno, creo que con estos elementos y la idea de ir hacia el texto, porque lo que les decía en algunas clases, sí, en alguna clase pasada, es que las clases no reemplazan la lectura per se en sí del texto y es por ello tan importante que volvamos en sí al texto para poderlo comprender. Bueno, sigamos, pasemos. Luego de la magnanimidad tenemos otro elemento que es interesantísimo, que es la magnificencia. La magnificencia hace referencia al gasto, ¿no? Sin gasto no hay magnificencia. El que elige la grandeza que conviene a un gran gasto y aspira a un estado intermedio semejante con vistas a un tal parecer es magnífico. El magnífico es el término medio entre el mezquino, el que no hace ningún gasto, y el ostentoso, el que hace un gasto simplemente para ostentar. El término medio depende una vez más de la virtud y de la posibilidad de hacer lo que es debido, ¿no? Lo que es debido respecto conforme a la recta razón en un caso concreto. Algunos ejemplos de magnificencia. El más claro que vamos a encontrar es la idea de aportar a la comunidad, ¿no? O sea, un gasto magnífico aportando a la comunidad. Por ejemplo, si es necesario, yo que sé, que la comunidad cuente, por ejemplo, con un lugar de reuniones, un hombre rico puede hacer un acto de magnificencia regalando, obsequiando un club social o un lugar de reuniones sin llegar a la ostentación, ¿sí? O gastar en el matrimonio del hijo de la hija. Van a ver que Aristóteles, justamente en este punto, hace referencia a los gastos matrimoniales, ¿no? Recompensar las virtudes, ¿no? Es magnífico aquel que teniendo los medios y teniendo las posibilidades de gastar, gasta respecto de aquellas personas a las cuales se debe de premiar por la actitud ética de elegir virtudes éticas, justos medios que beneficien en sí a la colectividad o a la comunidad como tal. Entonces la magnificencia se refiere necesariamente a esta idea de un gasto, ¿no? El magnífico es el término medio entre el mezquino y el ostentoso. Bueno, acá yo había recomendado leer la página 135 a la 136, son apenas 2 páginas. Y bueno, aquí vamos a ver justamente estos ejemplos de las bodas que les decía. Bueno, página 135, estoy a mitad de página, numeral 6 romano, dice, y tampoco el magnífico lo es con relación a cualquier acción y elección, sino con el gasto si es que no hablamos de manera metafórica. Sin gasto no hay magnificencia. Bueno, lo que decíamos y anotábamos hace un momento. Pues la conveniencia está en el ornato y el ornato no procede de unos dispendios cualesquiera, ¿no? Acá sería un gasto para la comunidad, ¿no? El ornato, sino que consiste en un exceso respecto de las cosas necesarias. Por tanto, el que elige la grandeza que conviene a un gran gasto y aspira a un estado intermedio semejante y con vistas a un tal placer es magnífico, pero el que pretende más y fuera de tono es innominado, sin embargo, tiene alguna afinidad con aquellos a los que algunos llaman groseros y ostentosos. Por ejemplo, si alguien, página 136, si alguien gastando para la boda del amado siendo rico cree que le conviene un preparativo tal como el que se obsequia a los bebedores del buen genio, y tiene un pie de página donde les aclara que se refiere a los bebedores del buen genio, ese es un mezquino, dice, mientras que la clase de hombre que recibe a sus invitados de esa manera, no en virtud de una reputación ni en razón del poder, es semejante al ostentoso. Y por último, el que lo hace según el merecimiento de cada uno y conforme a la razón es magnífico, pues la conveniencia está de acuerdo con el merecimiento, ya que nada es conveniente en contra del merecimiento. Pero es preciso que la conveniencia esté en relación con cada uno, es decir, con el merecimiento del que obra, con el que recibe y con la ocasión. Por ejemplo, lo que conviene para la boda de un criado es diferente a lo que conviene
para la de un ser querido y también en relación con uno mismo. Si realmente está en relación la cuantía o la calidad, por ejemplo, se creyó que no convenía a Temístocles la procesión que realizó Olimpia a causa de la humildad de sus antecesores, sino a Simón. Igual hay un pie de página que él anota justamente nuestro traductor de la obra, Carlos Mejino Rodríguez, donde explica justamente esta idea de Temístocles y de Simón. ¿Sí? Bueno, entre las páginas 135 y 136 justamente se explica, creo yo, de manera muy clara la idea de la magnificencia, la idea de este justo medio que supone ser un magnífico. Bueno, el séptimo punto nos va a hablar de otros modos de ser elogiables y censurables. Por un lado tenemos la justa indignación o némesis, afligirse por las desgracias y prosperidades inmerecidas y alegrarse por las merecidas. Lo contrario es la envidia, ¿no? O sea, lo importante sería una justa indignación, afligirse por las desgracias y prosperidades inmerecidas, ¿no? Y alegrarse por la prosperidad merecida. Luego tendríamos el respeto o aidos, que es un estado intermedio entre la desvergüenza y la timidez, pues el que no se preocupa de ninguna opinión es desvergonzado, el que se preocupa por igual de todas es tímido, nos dice Aristóteles. Luego tenemos la amabilidad o filia, que es el estado intermedio entre la hostilidad y la adulación, pues el que se acomoda fácilmente a los apetitos es adulador y el que se opone a todos es hostil, nos dice Aristóteles. Luego tenemos la dignidad o semnotes. Es un estado intermedio, dice Aristóteles, entre la arrogancia y el servilismo. Ser arrogante es vivir sin ninguna propensión hacia el otro. Ser servil es estar al servicio en condición de inferioridad respecto de los otros. Miren aquí que la consideración respecto al otro es siempre considerar al otro tan valioso como uno mismo, ¿no? Es decir, ver en el otro a un ser humano tan valioso como uno mismo. Sigamos, la sinceridad o aletheia, es decir, el sincero y franco, es un intermedio entre el disimulado y el fanfarrón. En efecto, el que no ignora que engaña sobre sí mismo respecto a lo peor es disimulado. El que engaña respecto a lo mejor es fanfarrón. El que se muestra como es sería, según Homero, sincero y sensato. Una vez más aquí recurrimos al gran poeta griego Homero, ¿no? La jocosidad, eutrapelia, es un estado intermedio entre el rudo e intratable y el bufón. Luego tenemos el estado intermedio, es elogiable, mientras que los extremos son censurables. Ahora, acá cabe una aclaración que está justamente al final de este punto y nos dice, para Aristóteles todos estos estados intermedios, es decir, la jocosidad, la sinceridad, estas otras que vimos, ¿no? La justa indignación, el respeto, la amabilidad, la dignidad, bueno, todos estos estados intermedios son elogiables, mas no son virtudes ni tampoco son vicios, pues muchas veces prescinden de la elección. O sea, una persona puede ser jocosa no porque haya decidido ser jocosa, o puede ser un bufón no porque haya decidido ser un bufón, pero son estados intermedios elogiables, ¿no? Si muy bien no son virtudes ni tampoco son vicios, pues muchas veces, como indica Aristóteles, se prescinde de la elección. Son en realidad afectos y contribuyen a las virtudes. Bueno, ¿cuáles serían los censurables, los opuestos respectivos de cada uno de los mencionados anteriormente? Bueno, miren, Aristóteles termina el libro tercero, ya lo que les decía cuando empezamos esta lección, eh, diciéndonos o dándonos a entender de que todo lo anterior es una especie de introducción para hablar de la justicia, ¿no? Y dice, hemos hablado suficientemente pues de las virtudes elogiables, pero hay que hablar ahora de la justicia. Y lamentablemente el libro cuarto de la Ética Eudemia, el libro cuarto que debería haberse dedicado a la justicia, ha sido trasladado a la ética anicómaco, a la ética nicomaquea. Y al haber sido trasladado a la ética nicomaquea, pues nuestra ética eudemia, sin embargo, pues tenemos que hablar de ella, o sea, estamos en un curso prefacultativo dedicado a los saberes propedéuticos para ingresar a la carrera de Derecho. Entonces, es imposible que no hablemos de justicia. Si bien estas reflexiones per se del libro cuarto, que debería estar en la Ética Eudemia, que es el libro quinto de la Ética Nicomaquea, no van a ingresar per se al examen prefacultativo, es necesario para la comprensión en sí de la obra. Eh, Vamos, no todo, pero no absolutamente todo lo hacemos con finalidades utilitarias. Yo entiendo de que todos queremos pasar estas clases, leer estos libros
para poder ingresar a la facultad, a la carrera de Derecho. Sin embargo, hay una finalidad, una virtud previa, y es la idea de aprender, ¿no? Una idea de poder conocer. En ese sentido, vamos a revisar brevemente al libro quinto de la Ética Nicomaquea, pero vamos a revisar con un poquitito más de detalle todo esto en la siguiente clase. Bueno, ahora quisiera decirles algunas cosas de la Ética Nicomaquea con la finalidad de ir acabando esta clase, ¿no? El libro quinto de la Ética Nicómaco, de la Ética Nicomaquea, trata sobre la justicia. Aristóteles partió para tratar sobre la justicia de dos hechos. El primero, la fórmula de la justicia, esta fórmula sumamente conocida, que es a cada uno lo suyo, ¿no? Es una fórmula que Platón recogió de Simónides, según lo señala el mismo Platón en su obra llamada La República, ¿no? Una obra muy importante, si tienen la posibilidad de leerla, léanla, es una obra fantástica que adicionalmente les enseñará muchas cosas. Bueno, a ello, a este hecho, a esta fórmula recogida por Platón, a cada uno lo suyo, bueno, a esta fórmula Aristóteles va a generar una contribución, ¿no? Que ha pasado a la historia de las ideas sobre justicia. Básicamente va a desarrollar una distinción entre justicia legal y justicia equitativa. La justicia legal sería la justicia conforme a la ley, conforme a la norma escrita, y la justicia equitativa sería la justicia que estaría ausente de la justicia universal o legal y, y es necesario llegar a ella a partir de dos criterios, ya sea la justicia conmutativa o la justicia distributiva, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle, como les señalo en la próxima clase. Pero bueno, sigamos algunas consideraciones sobre la justicia en el libro quinto de la Ética Nicómaco o de la Ética Nicomaquea. Gracias a esta diferencia, se pone de manifiesto que el problema de la justicia es el problema del equilibrio y la distribución de bienes, cargas, derechos y obligaciones. La justicia se puede definir en el sentido aristotélico como aquella característica de una acción, de un sujeto que actúa, de una norma o de un sistema de normas a través de los cuales se preserva o establece un buen orden en el equilibrio y en la distribución de bienes y cargas, de derechos y obligaciones. Entonces, esta es la parte importante, o sea, la justicia se puede definir como aquella característica de un sujeto que actúa, ¿sí? Y es justamente esta distinción, la distinción viene de la definición de justicia como un hábito o una virtud por la que se practica lo justo, se obra justamente y se quiere lo justo. Por tanto, el análisis de la justicia, como el de cualquier otra virtud, como las que hemos ido viendo en esta lección y en este libro, tiene que centrarse en saber cuáles son, entre todos los actos humanos, los más conformes a la justicia y entre los diferentes justos medios, cuál es el que procede de esta virtud. O sea, por ello, esta enumeración y caracterización de justos medios que hemos ido viendo en esta lección es justamente una propedéutica, una preparación para la reflexión respecto a la justicia. En la siguiente clase trataremos con algo más de detalle el planteamiento aristotélico de la justicia. Ahora solo cabe señalar que Aristóteles hizo una gran contribución a la teoría de la justicia, introduciendo la misma en la vida política de los seres humanos y poniéndola como fundamento tanto de las relaciones humanas como en la base del ordenamiento jurídico. Por eso es la importancia de Aristóteles en este curso de ética y derecho. Bueno, tiene que ver todo esto con el derecho, ¿no? O sea, en última instancia, bueno, muchas cosas, ¿no? Primero que hay términos medios en las virtudes vinculados a la elección. O sea, es decir, estos términos medios vinculados a la elección están relacionados a la idea del justo medio, ¿no? Hay una hombría cívica, hemos visto que la hombría cívica es aquella relacionada con la ley, ¿no? O sea, hay una valentía cívica de referirse a la ley. Y acá una pequeña anotación, muy pequeña, por cierto, tal vez más adelante volvemos a ella. Eh, la Constitución es llamada la ley fundamental y la Constitución reconoce derechos. Y los derechos son considerados la ley del más débil. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales se oponen al poderoso, se oponen al Estado, se oponen al poder público. Es decir, los derechos fundamentales son los límites del ejercicio del poder público. En ese sentido, el más poderoso puede ser vencido si es que está vulnerando un derecho fundamental. Por ello, los derechos fundamentales son concebidos
en particular por un autor italiano de apellido Ferrajoli, son concebidos como la ley del más débil. Bueno, hay moderación en la justicia, como también lo hemos ido viendo en este capítulo, y hay una referencia muy necesaria para el derecho. El deber ser es aquello que se ajusta a la razón. O sea, el deber ser es aquel mandato de optimización para actuar que se ajusta a la razón. Y ahí es muy importante para la teoría general del derecho hacer la diferencia entre la idea de ser y la idea de deber ser, ¿no? La idea de ser y la idea de deber ser en el derecho es central. Ustedes lo van a ver en la teoría general del derecho, pero tienen su correlato con el lenguaje descriptivo, que sería el ser, y el lenguaje prescriptivo, que sería el deber ser. Por ejemplo, un lenguaje descriptivo, yo puedo decir, la puerta está abierta. Describo si la puerta efectivamente está abierta o no. Si puedo decir es falso o es verdadero, ¿no? La puerta está cerrada. Pero cuando digo la puerta debe estar abierta, no estoy diciendo ni que está abierta ni que está cerrada, no estoy refiriendo a un mandato de optimización que debería ser racional, ¿no? En ese sentido, debe de ser. Por ejemplo, el hombre debe ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. No estoy diciendo de que el hombre es inocente o que el hombre es culpable, estoy diciendo que debe ser tomado como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque eso manda la justa razón, porque la inocencia es el principio. La culpabilidad debe ser construida en un juicio, en un proceso, porque de lo contrario todos seríamos culpables hasta que no demostremos lo contrario. Y si somos culpables, inmediatamente seríamos detenidos. ¿Cómo podríamos demostrar nuestra inocencia desde una cárcel? En consecuencia, uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Eso significa que el que acusa es el que tiene que construir la culpabilidad y se presume la inocencia de esa persona. Bueno, y ahí tenemos una idea de deber ser, ¿no? En esta diferencia entre el lenguaje descriptivo del ser, que puede ser siempre veritativo, es decir, podemos llegar a verificar si es así. Por ejemplo, si yo digo la puerta está abierta, puedo llegar a verificar si está abierta o está cerrada. En cambio, si digo la puerta debe estar abierta, es un lenguaje prescriptivo, es un mandato de optimización que puede ser alcanzado de distintas maneras. Bueno, sobre esto y otros elementos vamos a continuar en la siguiente clase. Muchísimas gracias. Continuamos la siguiente clase revisando a la ética eudemia de Aristóteles.